Bienvenido a Perro Negro, por favor. Adelante. Muy buenos días, muy buenas noches a todos ustedes, fieles seguidores de Perro Negro, el podcast donde Bolivia está primero. Hoy en Perro Negro nos acompaña uno de los intelectuales, de los hombres de investigación sobre la democracia, sobre la gobernabilidad, sobre la historia y la economía de mayor relevancia en nuestro país. Una persona que ha mantenido su independencia y criterio, su espíritu crítico, sin militar en ningún partido político, militando solamente en la convicción de sus ideas, de sus principios y de sus propuestas. Es un honor para nosotros estar hoy día con Carlos Toranzo. Carlos, bienvenido a Perro Negro. Gracias, Chichi, muy gentil por la invitación y estoy presto a que conversemos. Hay que aclarar que este programa lo estamos grabando antes de las elecciones y lo vamos a difundir después de las elecciones. Por lo tanto, no sabemos cuál es el resultado aún del proceso electoral, que todo el mundo mira con gran expectativa y algunos con preocupación y otros con optimismo. Antes que nada, Carlos, acaba de pasar un bicentenario un poco, yo diría, con sabor a casi nada, en términos de que yo esperaba mayores celebraciones, hechos más significativos, una mayor trascendencia en la conmemoración misma. Basta decirle que solo vino una presidente de Honduras y no vino nadie más. Que los actos se confinaron en Sucre, que francamente esto pasó como si fuera cualquier cosa. No cumple unos 200 años cada rato. Yo creo que aún este gobierno iba a hacer un esfuerzo mayor, pero no ha sido el caso. ¿Cuál es tu balance no de los 200 años de la historia de Bolivia, pero del bicentenario como tal? Vino la presidenta de Honduras porque el gobierno está en Honduras. Vino apenas un presidente porque la mayoría de los presidentes de América Latina no quieren mucho contacto con un gobierno que desde fuera no es visto como el mejor. Con un gobierno que tiene unas relaciones solamente con Cuba, con Nicaragua, Venezuela, con Irán, y con un gobierno que va de salida. Yo te diría que los festejos del bicentenario han sido deslucidos a la altura de la mediocridad del gobierno, a la altura de un gobierno que se despide y no quiere dar la cara. Lamentablemente en el país no ha habido la euforia de 2 siglos, insisto, de ser república. No hablo de Estado plurinacional. No ha habido un festejo que nos diga que sí, es importante que nos hayamos liberado de la colonia. Pero curiosamente en Sucre había euforia, pero no por el gobierno. La gente tenía un patriotismo total, la ciudad muy remozada, una ciudad de calidad humana recibiendo a visitantes de todo el país. Siento que ahí se vivió la euforia de los 200 años y creo que recibieron con alegría, con fervor, pero el país no. Y creo que este gobierno, al acabar tan mal, le ha hecho mal a la celebración del bicentenario, porque estamos viendo todo en negativo. Todo vemos como una crisis económica, como una crisis política, y no alzamos la cabeza para ver 200 años, que a pesar de todo, somos un país independiente de la corona. Somos un país que curiosamente ha ido manejando el mestizaje en términos pacíficos, especialmente por obra del MNR del 52. No han sido fracturas étnicas muy fuertes, salvo en elementos discursivos, pero no han habido grandes enfrentamientos culturales, sino se ha ido dando un proceso de mestizaje en paz. Y creo que desde la Guerra del Chaco tenemos otro país,
Esto, país. A pesar del MAS que ha tratado de exacerbar esa tendencia étnica y esas contradicciones, ha sido el que ha usado, digamos, el que ha como que acelerado, digamos, un estado de ánimo de contradicción entre grupos. Ya que me preguntas del MAS, entraré a la coyuntura para luego volver a la historia. Hoy en las elecciones no hay una discusión del tema identitario. Hace 20 años se hablaba del tema identitario, de indígenas, de cambas, de collas, de chapacos, de naciones. Hoy no, se habla de economía, se habla de diésel, de gasolina, de precios de alimentos, de dólar, pero no está la discusión sobre los temas identitarios. ¿Por qué? Porque se impuso el mestizaje y un país urbano a lo que fue una impostura indigenista y una impostura de inventar un Estado plurinacional cuando no había sociología para un Estado plurinacional. Hablas de 36 naciones, habrán 4 las que tienen una población aceptable. Las otras son una rareza bibliográfica, pero el MAS, claro, ha tratado de exacerbar las tensiones identitarias, pero de una manera instrumental, porque ellos no creen en las identidades indígenas. A última hora se subieron al carro del indigenismo. No venían de defensas indígenas, pero les ha sido útil y especialmente han vendido un país indígena, especialmente para los vikingos. Me refiero a la cooperación danesa, a la cooperación holandesa, algunos gringos que querían hacer las revoluciones en su país y vinieron, decían que aquí es una revolución posible. Algunos que habían vivido el 68 en París, que decían acá se puede hacer revolución. Pero este país, ya desde la guerra del Chaco, te lanza mensajes de mestizaje. El Chaco, y tú que tienes familia paraguaya, sabes que es la única guerra que curiosamente no hemos perdido. Bélicamente la habremos perdido, pero sociológicamente la hemos ganado porque ha sido el encuentro entre los diversos bolivianos, entre Santa Cruz, Beni, Pando, La Paz. Ese encuentro entre bolivianos, además, ha generado la idea de nación. Además que, aparte que, si bien los paraguayos ganaron todo bien, pero no ganaron lo que estaban buscando. No ganaron el petróleo y es una guerra que mantiene un cariño filial entre paraguayos y bolivianos. Y esto abrió los ojos a Bolivia y el Chaco generó el fermento para el nacionalismo revolucionario, para el fortalecimiento del MNR, y es clave para entender la revolución del 52 y todo el desarrollo del mestizaje ulterior. El gran equívoco del MNR fue tratar de crear un mestizaje único, casi homogéneo, cuando en realidad lo que tienes ahora en el país son múltiples mestizajes. No es igual el camba mestizo que el mestizo colla, que el mestizo cochabambino, aún La Paz en la cual vivimos nosotros, no es igual el mestizo del Alto que el mestizo de la Pérez Velasco, que un mestizo de la zona sur. Son distintos y lo que hay que asimilar es que son mestizajes distintos. Pero los indigenistas decían que el mestizaje es una maniobra intelectual para borrar el indigenismo. No es cierto. No borra nada, porque somos mestizos globalizados, pero no olvidamos nuestro pasado. O fue aymara, o fue quechua, o fue guaraní. No perdemos las raíces, pero ya somos otros distintos a lo que era un nacimiento de pueblo originario. Y esto lo ha hecho el MNR en paz. Pero nos metió a la guerra étnica con intereses de mantenerse en el poder el MAS, pero ahora justamente en el momento que van a haber elecciones, no hay la discusión identitaria. Son otras discusiones más económicas, más políticas, de tipo de modelo económico. Creo entonces que este fin de ciclo del MAS se va hundiendo al Estado plurinacional y clarificando que hemos vivido una impostura indigenista. Y clarificamos, es un país mestizo,
es un país urbano y un país que tiene capacidad de tener mestizos globalizados. ¿Qué son las chineras? Son señoras del Alto que hace 20 años van a la China a comprar, ahí, se llaman las chineras, y traen sus bienes y ya los traen con marca boliviana, televisores, todo tipo de productos. Antes para el gran poder se importaban telas de Brasil o de otros lados. Ahora todo viene de la China ya con el estampado de la fraternidad en la cual estás. Es que este es un país que se ha globalizado. Y lo que nos ha generado el MNR, este mestizaje, es la idea de que no quieren, comillas, vivir bien ideológicamente, sino quieren vivir mejor, que es distinto. El indigenismo nos dice que los indígenas, que los bolivianos, estamos pegados a la lógica de la reciprocidad. No, los bolivianos están pegados a la lógica de mercado. Los cocaleros son neoliberales. No quieren que el Estado les toque su negocio. Los transportistas, los gremiales, los contrabandistas son neoliberales. No quieren que el Estado les toque sus negocios. Claman al Estado para pedirle prebendas. Pero curiosamente, en Bolivia hay un neoliberalismo popular que ama el mercado. Pero ¿por qué hay tanta dificultad en comunicar esto? Es decir, muchas de estas personas se identifican con una retórica socialista, comunitaria o cualquier cosa, pero no liberal, que es lo que son. Entonces los actores políticos, sobre todo de la derecha, como que han fallado en comunicar esto. Se ubiquen en relación a la verdad, en sincerar, digamos, el debate de diferentes categorías. Hace casi 40 años yo comencé a hablar de la pluriculturalidad, la multiculturalidad y del mestizaje. Y lo hacía en discusión con algunos sectores oligárquicos que no se asumían como mestizos. Se miraban solamente como oligarquía, se miraban como aristocracia. Gente muy finita. Eran mestizos como cualquiera. Pero la paradoja es que después de yo haber trabajado esos temas, 20 años después, viene la ideología de los sacerdotes españoles que dicen que este es un país indígena y Bolivia la pintan como indígena total y desconocen al mestizaje. Si antes la aristocracia desconocía el mestizaje, ahora lo hicieron los intelectuales del proceso de cambio, los intelectuales ligados al MAS. Y claro, el engaño más brutal fue el censo del 2002. En el censo del 2002 nos preguntaban a todos los bolivianos a cuál de estos 5 pueblos originarios perteneces. Y nos daban la lista de 5 pueblos originarios y no nos ponían una casilla de boliviano o de mestizo. Y siguen tratando de eliminar eso, pero hoy, 2025, es el punto de quiebre de eso. Y claro, esto no lo han sabido trabajar, explicar, ni los partidos conservadores, o lo hicieron de una manera ideológica aquellos que militaron en el proceso de cambio. Para esto, creo que no hay que seguir prejuicios ideológicos o prejuicios teóricos, sino basta describir. Si tú describes cómo es el Alto, cómo es la zona sur, cómo es la Pérez Velasco, cómo es el mercado de las 7 calles en Santa Cruz, cómo es la cancha en Cochabamba, estás hablando de mestizos. Estás hablando de un mundo mestizo en general y que lo ves con mucha potencia de mirar el futuro para hacer negocios. El poder lo que trata de hacer es de dividirte. Cambas, collas, blancos, morenitos, aras, pero cuando tú ves a los jóvenes alteños tomando café con los jóvenes de la zona sur, no hablan de aras, no hablan qué negocios podemos hacer juntos. ¿Cómo estás manejando tu Instagram? ¿Qué uso le das a tu Facebook? ¿Estás con el chat GPT? ¿Estás en qué lógica tecnológica estás? Entonces hay que mirar lo cotidiano para evitar que estas cosas que nos separan desde la lógica del poder siga haciéndolo. Y yo creo que ahora se abre una gran oportunidad, no solo del cambio económico, de dejar atrás el capitalismo de Estado, sino un campo
de modernizar la democracia, porque la que él más llamaba la reserva moral de la sociedad, me refiero a los movimientos sociales, han acabado siendo corruptos, más corruptos que todos los partidos políticos de antes, mezclados en negocios, y lo que tienes es movimientos ciudadanos. Nosotros logramos que el no en el referéndum del 2016 gane. ¿Gracias a quiénes? A los jóvenes. Y el 2016 o el 2019 los mayores decíamos, es que los jóvenes no quieren la política, no aman la política. Están en el Facebook, están en el TikTok, están perdiendo su tiempo. Estaban en política. El 2019, niños, jóvenes, mujeres, echaron a Morales del poder, hicieron que el cobarde huya. Estaban en la política. Lo que pasa es que no militan en partidos políticos porque no hay partidos políticos como antes, o militan en ideas especiales. Son animalistas, ambientalistas, pro transparencia, pro globalización. ¿Y por qué demandas particulares? Porque no hay partidos políticos que agreguen las demandas. Entonces estamos en un momento en que esa democracia de ciudadanos empuje un poco a esta suerte de poder corporativo que ha existido en Bolivia. Los corporativismos no van a desaparecer, pero puedes tener al lado de eso algunos movimientos ciudadanos que enriquezcan la democracia. Y eso es lo que sentimos ahora. Hay gente que está esperando con optimismo las elecciones. Están comenzando a llegar exiliados. Eso huele bien, es un lindo aroma. Dependerá del futuro. ¿Qué pasa? El 85, que teníamos una inflación de 8,000% anual, venía un ajuste estructural que podía hacer que los movimientos sociales se levanten contra aquel que haga un ajuste estructural. Pero el doctor Paz, a los 23 días de subir al poder, hizo el ajuste estructural y gobernó con eficiencia y sin dar signos de corrupción. Eso lo legitimó ante la gente. A futuro, el próximo gobierno requiere hacer lo mismo, gobernar con eficiencia y no dar signos de corrupción. Independientemente de eso que dices en relación al nuevo gobierno, ya en el mediano plazo, ¿qué habría que hacer para realmente transformar y que la gente, así como hablamos de los temas económicos, se asuman como lo que es capitalista, liberal, que busca la ganancia, la utilidad, etcétera, para que nuestra democracia mejore cualitativamente? Es decir, la mayoría de los indicadores, como tú sabes, que miden la calidad democrática, dicen que es un país semi-autoritario, una democracia híbrida, etcétera, que tiene demasiadas imperfecciones. ¿Cuáles serían los grandes lineamientos para hacer una revolución democrática que acerque a la democracia a lo que tiene que ser? ¿Por qué perdimos la guerra del Pacífico? Porque Bolivia no tenía Estado y no tenía instituciones. Y a lo largo de toda la historia encuentras que el Estado ha sido débil y que las instituciones han sido también débiles. Hoy hay institucionalidad en las Fuerzas Armadas, en el Poder Judicial, en el Poder Electoral, en la Iglesia, en el Ejército. No hay. Lo que requiere es un proceso de reconstrucción institucional, fortalecer instituciones, tener un Estado fuerte, lo cual no quiere decir tener un Estado adiposo. Requieres construir Estado, curiosamente. Requieres descentralizar. Y normalmente no descentralizan los gobiernos fuertes de caudillo. Es imposible hablar de pacto fiscal con Evo Morales. Morales era el alcalde de este país que repartía todo. Y ahora que viene probablemente una democracia de pactos, es posible que puedas descentralizar un poco porque no hay el caudillo y no hay la mayoría de 2/3. Yo tengo mucha discrepancia con muchos analistas que dicen, hay mucha dispersión del electorado hoy. No. 4 fuerzas tendrán representación parlamentaria frente a Perú, donde está 20, 30 partidos, o Brasil, que son 50 partidos. No, va a estar agregado, pero tienes que hacer una política de pactos para hacer estas reformas institucionales. Y una que es de vital importancia es la de la justicia. No puedes elegir a los jueces por voto popular, porque eso está politizando la justicia. Lo que requieres
es volver a ganar el valor de la meritocracia. Y para hablar del MNR, te cuento una anécdota. Cuando el doctor Paz sube el 85, uno de sus ministros va y le dice: doctor, le sugiero a esta persona para presidente de Comibol. Y el doctor Paz le dice: querido ministro, ¿este ciudadano sabe hablar inglés? El ministro le dice: no. ¿Cómo puede ser ministro no sabe hablar inglés? Un hombre tiene que manejarse en el mundo global de la minería. Estaba pensando en meritocracia, ¿sí? Y lo que tienes o has tenido en 20 años es la ausencia de la meritocracia. Para ser funcionario público tenías que ser militante del MAS, tener camiseta azul, ser militante. En estos 20 años se ha comprobado que la movilidad social no viene de la universidad. Así tengas una maestría o doctorado, ya no tienes un sueldo mayor. Hay que ser ligado al narcotráfico, contrabandista, gremial, transportista. De los contactos. Así es. O el capitalismo de camarilla. Porque hay una cantidad de nuevos empresarios que se han realizado, que se han creado con base en la prebenda. Y lo que requerimos es la meritocracia. Pero para que tengamos meritocracia requerimos mejorar la educación. La educación con la ley Avelino Cignani lo que hace es adoctrinar a la gente, pero no enseñarla a dudar, no enseñarla a pensar, a ser críticos, a hacer preguntas. La agenda mundial es género, medio ambiente, digitalización e inteligencia artificial. Y eso no tienes como pilares muy fuertes. Y quien llegue al gobierno, piano, tendrá que atender la urgencia económica, pero pensar en esto que me has dicho tú. La reforma institucional, que es una revolución democrática. Eso se hace con calma, con cautela. Eso pasa por la reforma educativa, la reforma judicial, la reforma institucional. Me encanta esta idea que quisiera pedirte que profundices de que lo que hay que hacer es mejorar el Estado por oposición a estos amigos ultraliberales que en la onda de Milei y repitiendo esa narrativa dicen que hay que acabar con el Estado, que no tiene que quedar nada, que hay que reducirlo totalmente, etcétera. ¿Tú no estás de acuerdo con ellos? Para nada. Toda sociedad requiere Estado. Y el Estado no tiene que ser Estado empresario, que es otra cosa. Requiere un Estado regulador. Y el Estado tiene que estar presente en educación, en el orden, en las fronteras. Y el Estado tiene que darte incentivos para que inviertas, para que mejores, porque es una idea incorrecta el Estado cero. Requieres no el Estado del MAS, que pasó de 250,000 funcionarios a 600,000 funcionarios. Ese no es Estado fuerte, es Estado adiposo. Estado fuerte es el que es Estado creíble, el que te hace que sea posible la existencia del Estado de Derecho. Eso quiere decir el respeto de la Constitución, el respeto de la ley. Entonces, te quieres, en lugar de matar Estado, hacer un Estado fuerte. Y una sociedad civil fuerte, pero democrática, no solamente corporativa. Esa pareja de Estado fuerte, sociedad civil fuerte, es de alguna manera aquella que te puede construir un círculo virtuoso de empujarte al desarrollo. No podemos avanzar si no hay Estado, como lo tenemos ahora, inexistente, ni con una sociedad que sea solamente corporativa y que sea una sociedad conservadora. Porque debo decirte que tanto se ha endiosado a la sociedad civil, y te pregunto lo siguiente de la sociedad civil: ¿es conservadora o es progresista? Decía, la sociedad civil siempre ha sido progresista, revolucionaria, porque era antidictadura militar. Sí. La COP, la Federación de Mineros, sacaban a las dictaduras militares. Desde esa perspectiva eran democráticas, pero generaban veranillos democráticos para hacer su dictadura. La dictadura proletaria, ahora la dictadura de los movimientos sociales. Y eso es conservador. Lo que tienes que mirar hacia adelante es construir libertad de pensamiento,
libertad de expresión, liberar las ideas y estar en el mundo, no tener esta ofuscación de estar relacionados con Cuba, Irán o Venezuela. Abrirte al mundo, tener una mirada ampliada del mercado, porque el mercado te educa, pero teniendo un Estado fuerte. Tú has vivido mucho tiempo en México, unos 15 años, has sido profesor en la UNAM. Cuando ves que México copió la idea de la elección de jueces por voto popular, que coincido, a mí me parece un absoluto desastre, es como elegir el piloto del avión por voto popular, ¿no es cierto? Pero, ¿qué reflexión te inspira que hayamos exportado a un país tan grande como México semejante adefesio conceptual? Porque el fanatismo de López Obrador hizo que quieran copiar el modelo de elección popular de jueces, porque dicen que iba a ser la justicia más democrática, más transparente, pero la radiografía de estos 20 años te dicen que no ha sido más democrática ni más transparente. Es el fanatismo de López Obrador, de Sheinbaum y de Morena. Yo he charlado con gente del PRI, con gente del PAN, con gente de Movimientos Ciudadanos. Y al hablarles, al comentarles lo que pasa en Bolivia, pues fíjese, señor Toranzo, estamos entrando al túnel. Gracias a Dios ustedes están saliendo del túnel. Porque estamos comenzando a salir del túnel y ellos se están metiendo al túnel de los fanatismos y de la ideología excesiva. Pero no les va a hacer bien. No hace bien a la democracia elegir los jueces y tener este maximalismo en la política. Entonces, es un México muy fuerte y a la altura de su grandeza, fuertemente equivocado hoy en la política. Tú eres un intelectual tan integral que se ha mantenido, ha enseñado Marx, pero nunca ha sido marxista, si lo puedo definir así. Y además te gusta entrar en el detalle de las cosas, la complejidad de las cosas. ¿Qué piensas de este mundo en el que todo es blanco, negro, lovers y haters? Estás aquí o eres un zurdo tal por cual. Esta simplificación de la que parecemos padecer hoy en día, sobre todo a nivel de los jóvenes, a nivel de las redes. La clave de la vida es el matiz. Los claroscuros. Lo blanco no me define bien la realidad ni lo negro. Lo que me ayuda a acercarme a la realidad es el matiz, esta mezcla entre lo blanco y lo negro, los claroscuros. Y el claroscuro es curiosamente, sociológicamente, el mestizaje. Es esto que te permite comprender mejor. Y yo creo que me siento incómodo cuando muchos sectores conservadores hablan de los zurdos. Tales por cuales, todos son iguales. Los atacan, los adjetivan. O que los otros les dicen fascistas, aquellos que son conservadores. Hoy, analíticamente, yo siento que izquierda y derecha no me define nada. Hace muchos años, la izquierda significaba transparencia. Lo hizo el MAS. La izquierda significaba defensa del medio ambiente. Lo hizo el MAS. Defensa de los indígenas. Lo hizo el MAS. Industrialización. Lo hizo el MAS. Antiextractivismo. Lo hizo el MAS. ¿De qué izquierda me hablas entonces? Entonces, izquierda y derecha no me ayudan a definir bien las cosas, ni el concepto de populismo. Porque populismo en Trump, populismo en Ortega, en Maduro. Yo me siento un poco más cómodo hablando de que hay un camino hacia la democracia o hacia la autocracia. Y en estos 20 años hemos vivido un camino autocrático muy fuerte. Y lo que la gente ahora quiere es no solo dejar el capitalismo de Estado, sino evitar la autocracia que hacía que la única institución que exista era la del caudillo. Entonces creo que tenemos que evitar las simplificaciones analíticas que además adjetivan en lugar de definir. Es mejor abrir los ojos y mirar para describir mejor. Cuando tú eres fanático y entras como fanático al fútbol, uy, todos bolivaristas. Y la realidad es que 30% son stronguistas, 70% bolivaristas. Ese es el poder de la descripción. Pero si entras prejuiciado
ideológicamente, estás viendo lo que quieres ver y no lo que existe en la realidad. Entonces hay que evitar estos extremos ideológicos que no te permiten mirar bien ni analizar bien. Otro ejemplo, digamos, dicotómico del análisis y del estado de ánimo con el cual podemos aprender lo que va a ocurrir es el optimismo o el pesimismo. La agenda del próximo gobierno es definitivamente muy larga, muy compleja y muy difícil. Se va a tener que enfrentar también a las fuerzas de la irracionalidad que van a salir a bloquear, a protestar, ya sabemos, los conocemos. ¿Tú eres optimista que se pueda lograr esto, Carlos? El doctor Paz Estenssoro decía que quizá los ciclos políticos en Bolivia son de 20 años. Pasó así, del 85 al 2005. Y el MAS estuvo 20 años en el poder. Pareciera ser que vamos a entrar a otro ciclo. Esto me genera optimismo, que se vaya a la autocracia. Pero tengo que tener un optimismo mesurado, porque de manera mágica los actores políticos no van a actuar de la mejor manera. Los que lleguen al poder y tengan que pactar se van a sacar los ojos entre sí para obtener mayores cuotas de poder, para llevar las cosas hacia su molino. Soy optimista moderado con el sentido crítico que me da mirar la historia y saber que no siempre la vida es rosa, la vida es complicada. Se van a sacar los ojos hacia el futuro aquellos que lleguen al poder o que tengan que pactar. Pero es mejor sacarse los ojos en el intento de pactar que te saque los ojos un autócrata. Pero en términos económicos, por ejemplo, en lo que se refiere a reactivar la minería, encontrar nuevos pozos de gas, formalizar la economía, ¿existen elementos para pensar de que esto se puede lograr en el mediano plazo o es más complicado? El doctor Paz lo hizo en el 85. Aplacó la inflación, que era alta. Hoy se requiere aplacar la inflación. Se requiere tener alguna certidumbre respecto de lo que va a ser el movimiento de la divisa. Es un mal ejemplo, es una mala conducta tener un tipo de cambio fijo. Si metes un mecanismo como el bolsín, la gente va a saber que el dólar se va a ir depreciando poco a poco, pero eso es previsible. Se tiene que tener previsibilidad sobre la dotación de diésel y de gasolina. Se tiene que tener previsibilidad sobre el precio de los alimentos. Que hayan alimentos. La gente prefiere un ajuste duro si es que hay una perspectiva de futuro que le da certidumbre. Eso es lo que quiere la gente, certidumbre. Si eso le entrega el próximo gobierno a la gente, va a tener mucho oxígeno para gobernar hacia adelante. Requerimos todo certidumbre. Inclusive en la pareja requerimos certidumbre y no incertidumbre. Requerimos mirar el horizonte y decir, esto va a pasar, y no saber qué es lo que va a suceder. Y también requerimos verdad, porque está bien 100 días como eslogan, pero de campaña, por citar uno de ellos, o otros que dicen que nos vamos a volver Dubái, etc. Pero sabemos que este es un camino de sudor y lágrimas, por lo menos. Tú que eres Siles, sabes que 100 días es una equivocación. No hay que hablar de 100 días. Es una equivocación porque estás generando falsas expectativas. Hay que actuar con más mesura. No hay que ofrecerle a la gente diésel a 5 bolivianos, cuando el diésel en precio internacional es 1.10, 1.15. Hay que hacer las promesas con cautela. Yo cuando me he casado, me preguntaron, ¿vas a amar por toda la vida a tu esposa? Yo dije, lo voy a intentar hacer. No juré amarla toda la vida. Esta es la cautela de lo cotidiano y de la política. Carlos Toranzo, muchísimas gracias por esta media hora privilegiada para analizar la situación del país y las perspectivas de aquí en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que logren ver este programa. Un abrazo. Bueno, amigos, hemos tenido realmente un análisis prospectivo de lo que puede ocurrir en nuestro país y sobre todo lo más importante de esta entrevista es subrayar que las cosas son complejas, no son ni blanco ni negro, son grises, son a cuadritos, a puntitos, a rayitas,
o a veces todo lo contrario, no simplificar, no reducir todo a solo dos alternativas cuando hay simple. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo episodio de Perro Negro.